Hola, mi nombre es Andrea Valderrama Álvarez, soy estudiante de primer año de Pedagogía General Básica y en este video voy a hablar de cuán considero importante el vínculo para el trabajo del docente. Que un profesor o profesora establezca un vínculo, cree lazos y construya una forma de trabajar con sus estudiantes, y no solo con ellos, sino que con los padres apoderados, con el resto del profesorado y con la comunidad educativa en general, lo considero relevante y sumamente importante. Considero que un profesor cree un vínculo con sus alumnos en donde él llegue a la sala y los salude, pregunte cómo están, cómo estuvo su fin de semana, se preocupe de cómo viven sus estudiantes, qué hacen dentro de la sala, fuera de ella, fuera de la escuela, cómo su núcleo familiar, el contexto social, su situación económica para poder ayudar. Eh, un docente que quiera conocer y se entusiasme por las capacidades y habilidades diferentes de cada uno de ellos, eh, y que en base a eso trabaje cómo planifica sus clases, la disposición que llega a la sala, que muestre interés, que pueda comunicarse con los padres, con las familias, que cree un vínculo y sepa trabajar en equipo con el resto de los docentes para formar trabajos colectivos que vayan en beneficio de los alumnos y de la propia escuela, que se involucre en las actividades, en los proyectos, que sienta su lugar de trabajo como una familia, en donde esté contento, le va a permitir desenvolverse profesionalmente. Y además que generar estos lazos, estos vínculos, va a permitir tanto al docente como a los alumnos formarse como personas integrales. Eh, no tanto en el ámbito educativo, que ese es como el principal objetivo que se busca, sino que también se van a formar como personas sociales, culturales y profesionales. Un estudiante que vea que un profesor o que un docente está preocupado por ello, es transformador, porque vemos muchas veces alumnos que no tienen eso en la familia, que no hay una persona que los marque, que quiera saber cómo están, que se preocupe de ellos, de que si comieron, de que si durmieron bien, de que si pasaron frío, etcétera, de que cómo les va en la escuela. Entonces ellos ver a un profesional, a un docente, que está preocupado por ellos, va a cambiar su mentalidad, van a querer ir a la escuela con otra disposición, van a estar más felices, van a estar concentrados, van a querer aprender, van a querer ayudar, van a querer participar, se van a sentir queridos. Entonces, formar un vínculo es tan relevante y trascendental para la formación de las personas que es muy importante. Lo vuelvo a repetir, es sumamente transformador, y que las personas se sientan queridas, protegidas, y que hay alguien interesado en ellas. ¿Cómo me imagino mi futuro profesional como profesora? Bueno, teniendo en cuenta que al menos durante mi etapa escolar, la mayoría de los profesores que me impartían las clases siempre mostraban una notoria preferencia entre aquellos alumnos del curso, haciendo esta típica separación entre quienes sabían más e iban mucho más aventajados y a los que les costaba aprender e iban a un ritmo un poco más lento que los demás. Muchas veces humillándolos respecto a esa situación. Definitivamente este es el tipo de profesional que yo no quiero ser, sino más bien todo lo contrario. Quiero ser alguien que trate a todos sus alumnos por igual, haciéndolos sentir a cada uno de ellos como un ser importante dentro de la sala de clases, generando un ambiente escolar positivo en donde cada uno de ellos se sienta libre de poder expresar sus opiniones. Además, como futura profesora de educación especial, quiero convertirme en un factor de cambio con el fin de erradicar las barreras, generando una mayor calidad y equidad dentro de la sala de clases. Y asimismo, quiero ser
quien impulse a sus alumnos, que cree en ellos y que en vez de fijarse en sus discapacidades o dificultades, potencie sus capacidades, así como también buscar distintas maneras en que sus estudiantes puedan aprender, teniendo en cuenta que no todos son iguales y que por ende no todos van a aprender de la misma forma y que éstas vayan más allá de las cuatro paredes de la sala de clase, para no generar aburrimiento y desinterés por parte del alumno hacia la escuela, realizando actividades que sean de su atención y de su agrado, pero que a la misma vez cumplan los objetivos de aprendizaje. Existen una gran cantidad de hechos o momentos que yo desde mi punto de vista considero sumamente importantes para mi identidad profesional. Pero el que considero que está en primer lugar sería la enfermedad de mi papá. Cuando tenía 9 años, mi papá fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica. Este hecho fue algo sumamente importante y devastador para mi familia en general. Para una niña de 9 años era sumamente doloroso ver cómo mi papá iba teniendo diferentes enfermedades relacionadas a la insuficiencia renal o ver cómo cada día iba teniendo menos fuerza, menos energía, entre otras cosas. Además, mi mamá tuvo que empezar a trabajar en un ámbito rural, ya que yo personalmente vivo en el campo, por así decirlo. Era sumamente difícil ver esto desde la perspectiva de una niña. Es por esto que yo quise estudiar pedagogía, ya que me gustaría, desde lo que yo viví y he estado viviendo hasta el día de hoy, poder ayudar a los niños con diferentes enseñanzas y actitudes positivas, ya que a veces los docentes no se dan cuenta de lo que uno vive en el ámbito personal día a día, por lo que yo me gustaría lograr tener una actitud con mis futuros alumnos de integridad y de que ellos confiaren en mí, porque es muy difícil para un niño a veces vivir cosas en el ámbito personal. Y por esto y diferentes actitudes me gustaría ser una profesional, una futura docente. Otro hecho que a su vez siento que cambió mi vida fue otra enfermedad, que es la de mi abuela. Ella desde que era pequeña me crió y viví con ella durante muchos años. Y tristemente cuando iba en tercero medio, ella empezó a sufrir de un cáncer sumamente agresivo. Eso, después de algunos meses, ella falleció. Hasta el día de hoy es algo que no puedo superar en su 100%. Y eso hizo que empezara a bajar las notas. Cuando iba en media, empezara a tener diferentes enfermedades emocionales y mis docentes nunca se dieron cuenta. Como que no vi, sé que no es obligación de ellos darse cuenta de todo, pero que una alumna que siempre haya tenido buenas notas y haya estado siempre al pendiente de sus trabajos, que de un momento a otro empiece a bajar sus notas, debería ser un poco alarmante, pero ellos en ningún momento se acercaron a mí a decirme: Dayana, ¿estás bien? O algo parecido. Es por esto que a mí, desde mi punto de vista, me gustaría estudiar pedagogía para ayudar a esos niños que a veces lo están pasando mal. No tan solo enfocarme en el ámbito educativo, sino en el ámbito emocional de estos niños, ya que mi identidad profesional se basa en esos dos simples, que pueden ser muy simples hechos para algunas personas, pero para mí cambiaron mi perspectiva de ver el mundo. Muchas gracias.
Personalmente valoro mucho este curso, me gustó demasiado, lo encuentro muy importante, significativo y transformador. ¿Y por qué lo defino así? Porque considero que fue un ramo que se centró en nosotros los estudiantes. No fue una asignatura que consistía en entregar contenido sobre una materia en específico como lenguaje, historia o matemática, por nombrar algunas, sino que fue un ramo que se centraba en el ser humano, en la persona, una asignatura que buscaba conocernos, conocer nuestras experiencias de vida, nuestra historia y cómo estas experiencias relevantes y marcadoras, tanto positivas como negativas, nos han formado como los seres que somos hoy en día. Otro factor que recalco mucho es que el profesor nos obligara, una forma de decirlo así, a trabajar en grupo, porque estamos tan acostumbrados a trabajar cada uno por su cuenta, de forma individual, a perseguir una nota y no mirar para el lado, que el hecho de que nos instara a trabajar en grupo y grupos diversos, con compañeros y compañeras de otras carreras de pedagogía, y que se abriera este espacio para conocernos, ya sea de forma interna, y que ellos nos conocieran a nosotros y nosotros conocer más de cada uno de ellos. Esto de que el profesor no fuera como un dios que solo hablara de él, de sus títulos y de sus experiencias, sino que fuera una persona que quiere conocernos, que se preocupa de nuestra vida, de cómo éstas nos han marcado y cómo éstas nos han formado. Lo vuelvo a repetir, que quiera conocer cómo fuimos desde que nacimos hasta ahora, que quiera conocer de nuestras familias, de nuestro entorno cercano, de nuestros vecinos, de nuestra casa, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras formas de vida, etc. Que se nos diera el espacio también, y es otro factor que destaco, que se nos diera el espacio para hablar de nosotros, porque no muchas veces se nos permite hablar de nuestras propias experiencias y cómo éstas nos han entregado herramientas para desenvolvernos en la sociedad, que pudiéramos conocer las distintas realidades estudiantiles, económicas y sociales de nuestros compañeros. Pudimos ver que muchos estudiamos en la básica en colegios rurales multigrados, en colegios urbanos municipalizados, en colegios particulares subvencionados, otros en colegios particulares pagados, las diferentes formas de vida. Pudimos conocer algunos problemas familiares, algunos problemas de salud de algunos compañeros o de integrantes de su familia. Pudimos conocernos como personas y no como profesionales o solo aprender contenido. Otra cosa que destaco es este espacio de codocencia que se dio el último mes, en donde el profesor compartiera su clase con otra docente que realiza clase en educación media, en donde ella nos mostraba las diferentes realidades y la cruda realidad de un profesor. Nos mostró las experiencias negativas que tuvo en antiguos colegios, con algunos apoderados o con algunos directivos, los problemas personales que acarrió, y por último la experiencia como positiva en donde se desenvuelve ella laboralmente. Y eso fue muy significativo, marcador, y lo vuelvo a reiterar, puede sonar repetitivo, pero creo que al ser un curso que se centrara en conocer nuestra historia, en poder dar a conocer a los demás compañeros nuestras diferentes realidades, fue muy importante.